buenas tardes. Damos inicio a una emisión más de su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada con los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21. A través de la aplicación Face Live usted nos ve y nos escucha de manera directa. Como siempre, antes de darle la bienvenida a don José Centeno, director general de Masdata, que nos va a hacer el favor, el honor de acompañarnos los lunes en esta transmisión, mientras el Diablo Espinosa continúa en su periplo por las Europas. Está con nosotros en este estudio, pero déjeme darle las gracias a usted, que nos permite, que nos da la oportunidad de entrar a su hogar, el trabajo, la escuela, el comercio, en la fábrica, en el auto con las manos libres. Es un placer, es un honor, porque con usted, nuestros y nuestras invitadas, el clúster de patrocinadores y el equipo de producción, pues este espacio informativo es una realidad. Pepe Centeno, bienvenido a esta su casa. Querido Gerardo, buenas tardes al público. Estoy de bateador emergente y tratando de llenar esta silla. Yo decía, qué mal, ¿no? Sí. Le mando un saludo fraternal y afectuoso a Leobardo Espinosa. Ayer fue su cumpleaños. El sábado. Antier fue su cumpleaños, sí. Ha de haber cumplido como 55 en una pierna y no sé cuántos en otra, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Ahí se van. Exacto, pero bueno, ha sido pues un honor primero y vamos a ver si logro llenar esta sillita. No, por favor, no asuma usted el papel del Diablo Espinosa, que... No, bueno, esa sí voy a procurar no asumirlo. De modesto y de sencillo, porque es todo lo contrario. Aquel, no usted. Ah, bueno, sí, no, bueno, aquel tiene lo suyo y su carácter. Pepe Centeno, pues si nos permite, está Juvenal Cruz Vega convocado, no sé si se le cruzó algo en el espacio, pero damos entrada porque creo que hay muchas notas en el ámbito político, tanto nacional como local, que vale la pena retomar. Una de ellas, pues ayer domingo se llevó a cabo la marcha del barbosismo. Se ufanan de que llegaron más de 100,000 personas, otros hablan 70,000, 60,000, en fin, como lo publicamos mañana en la columna Rumor Sin Fronteras, que vamos a dar un breve adelanto de que Ariadna Ayala le dice a Olivia, a Sergio y a José Antonio, quítense que ahí les voy, porque conociendo un poco el caminar, el tránsito político de Luis Miguel Jerónimo Barbosa, y usted sabe muy bien que en política no hay casualidades, y que en esta marcha, que fue un megaforo, acarreados o no, que fueron por su voluntad u obligados, y no nos vamos a meter en esos detalles, simplemente. ¿Por qué no? Bueno, ahorita usted lo comentará ampliamente. Digo, ¿por qué no tiene caso estarse desgastando? Porque ellos dicen que fueron todos voluntariamente, y quienes tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta y estar ahí, pues, pero ya lo platicaremos. A lo que voy es que para un servidor no es casual que haya puesto a Ariadna Ayala como... Y a sus 3 corcholatas, pues lo acompañaron en el presidio, pero como hizo Andrés Manuel López Obrador, no soltó del brazo en su marcha pasada a Claudia Sheinbaum. Hoy, Miguel Jerónimo Barbosa de la figura que menos nos esperábamos, cuando se supone sí, al menos uno de los 3 no lo hizo. La única oradora fue Edil de Risco y Luis Miguel Jerónimo Barbosa. Mi interpretación política es que la sube a 3 corcholatas, simple y sencillamente. Por otro lado, invitó y acudió el senador Alejandro Armenta, pero también nada más tuvo de espectador, no tuvo la palabra. Sabemos muy bien que traen una alianza de común acuerdo, porque así conviene a ambos intereses, con tal y de impedir el paso a Ignacio Mier Velasco, pero eso es otra historia. A lo que me voy esa es la interpretación de esta marcha, y que Barbosa lo que da a entender o le muestra a Palacio Nacional que tiene power, que tiene poder de movilización y que puede llevar su sucesión al 24. Creo que esto último que dice es lo correcto, es un mensaje político, con cargo al presupuesto público. Claro. Y
además creo que quienes más ponen son los pobres alcaldes, Sí. presidentes municipales, y los liderazgos que aspiran a la presidencia municipal y de algún modo, digamos, ponen su patrimonio o reciben recursos de alguna manera del oficialismo y por ahí los triangulan y ellos mueven a la gente. Y ahí sí, claramente el PRI está siendo socio, el PRI de Jorge Estefan y compañía están siendo socios. Franquicia de este, porque es una franquicia. Ya es una franquicia, ya está al servicio del Barbosito. Ahora, así es. Yo digo, y lo digo con respeto, ¿no? Pero me encargo de medir los fenómenos de opinión pública. Exacto. Y si bien el gobernador tiene números relativamente aceptables, y digo relativamente, usted benévolo. El gobernador, pues es un gobernador que gobierna de 8 a 9 y media de la mañana. De 8 a 10, 2 horas, por decirlo. De 8 a 10. Sí. Porque no sale a giras, porque no hace obras, porque no trae más que una agenda de declaraciones y de buscarle para meter a gente a la cárcel. Claro. Eso es básicamente a lo que se dedica este gobierno. Su garrote. Y administrar crisis, ¿no? Se administraron la crisis de salud medianamente bien, eso le dio boleto a José Antonio Martínez, pero nada más. Entonces, yo me pregunto y le pregunto al auditorio, ¿de dónde sale ese liderazgo, esa convocatoria para que se junten las masas? Ya no importa, 60, 100 mil, 80 mil, los que han sido muchos, de gente que va voluntariamente a manifestar su apoyo, su adhesión a un proyecto político. Digo, perdón, pero ni tiene la proyección de liderazgo el señor gobernador, ni hay un líder de la 4T en Puebla que digas, atrae. No estuvo el figurón que el rockstar López Obrador se echó su numerito la semana anterior. Muchos de los que fueron la semana anterior llevados de Puebla, pues también fueron obligados a ir esta. Entonces, a ver, o sea, ya sabemos que todas son puestas en escena y que todos los que estamos metidos en el círculo rojo entendemos que es un diálogo de sordos. No de sordos, sino de guionistas. O sea, de cuentistas. De cuentistas, es una obra de teatro, pues, claro. Es una representación. Pero en realidad no hay de dónde sostener que la gente que estuvo en la marcha de Puebla fueron a refrendar el proyecto de un líder político poblano. Ahí sí, perdón, por no es así. Oiga, pero Pepe Centeno, entonces, o usted y yo estamos equivocados, o el resto de los medios de comunicación dicen la verdad, porque hoy todas las primeras planas de medios impresos y digitales hablan del monstruo, nado sincronizado, hablan del monstruo barbosista, y que él va a poner agenda, y que él la va a marcar, y que ya demostró su power, y que ahora es hermano de Andrés Manuel, y que Andrés Manuel el domingo pasado se abrió paso y dijo, acá está mi gobernador Barbosa, venga esa mano, y ya mero faltó que lo cargara. Que por eso Mario Alberto nos reviró con esa columna que puso de el sargento Pérez, pero es otra historia. Ahora sí que si uno no es tocado por Mario Alberto, uno no existe. Así. Soy acribillado por Mario Alberto, luego existo. Sí, claro. Es la tónica, pues así funciona aquí. Pero bueno, no estamos hablando de este personaje. No, es que salió. Sí, pero bueno. Bueno, salió. O sea, imagínense, aspirante a literato, premio Nobel, y termina de vendecuentos de un gobierno, bueno, de varios. Terrible. Sí, penosísimo, ¿no? Y además actualizado la mitad del tiempo, en fin, no hay que dedicarle más. No. Insisto, salió de rebote, no. Pero lo que hay de fondo es, yo cuestiono, ¿de dónde el liderazgo? Entonces una puesta en escena se hace sobre todo con represión, sobre todo con y con, además de las amenazas, pues con compromisos políticos de candidaturas en el 2024. Por eso acudió. ¿Cuántas veces se habrán comprometido las mismas candidaturas? Allá los ilusos que creen. Por eso acudió el dirigente de la CTP-STM, Leobardo Soto, pues ayer. Sí, pues sí.
No, pero no, él fue porque dice que López Obrador aumentó el salario y él fue a agradecerle a López Obrador, pero en Puebla, no fue a México, pero En fin, así funciona el corporativismo mexicano, esa es la cultura, no la inventó Morena, simplemente la está aprovechando, es una cultura priista y que la modernidad liberal trató de superar, pero pues no se ha podido. En esta tesitura, ¿cuál es su diagnóstico para saber la marcha de Puebla y la asociación del 24 del gobierno de Puebla? A ver, yo sostengo una cosa. El que va a armar el rompecabezas en México, y eso incluye candidaturas a gobernador, a senadores y diputados federales, se llama Andrés Manuel López Obrador. Él es el dueño del balón, él es el que reparte suerte, como en la plaza de toros, y él va a definir quiénes son los candidatos. Los gobernadores, en algunos casos te reconocerá el derecho de veto, en algunos. Hablamos de 20 gobernadores de Morena. Pero no todos se van a renovar, más se van a renovar 9. Son 9. Esas Morena es Ciudad de México, nada más se van a Puebla, renovar 9. Veracruz. Y le puedo asegurar, Chiapas, Gerardo, que de los que mencionamos no hay uno solo en donde el presidente de la República tenga alguna razón para concederles el derecho a veto. ¿Por qué? Porque el que sabe los compromisos, el que sabe qué trae cada quien en su proyecto, es el presidente. Entonces, el presidente tiene la voluntad de poner a Nacho Mier en Puebla, lo va a poner. Y si al señor gobernador no le gusta, pues entonces yo creo que van a haber consecuencias. Y usted y yo nos vamos a comprar una bolsa de palomitas cada uno y nos vamos a poner a ver cuáles son las consecuencias. Y nuestra familiar. No, yo no tomo Coca-Cola porque una agüita así. No, digo, de sabor o de agua fresca de sabor. Sí. Y invito al auditorio que se compre sus palomitas y que se pongan a ver cómo quieren fregar a sus gestos. Porque así va a ser. Claro. Y ahora, no es nada más de la lógica de Morena, así ha sido siempre. Históricamente. ¿Cuándo es cuando los gobernadores se imponen? Cuando no hay presidente de la República. ¿Cuándo puso candidato Mario Marín? Claro. Porque gobernaba. Va a ser más gobernar, porque ya estamos en su participación, pero había que arrancar formalmente el programa. ¿Cómo está? José Centeno. Juvenal Cruz Vega. Ya no sé cómo llamarlo, si es historiador, lingüista, científico, pero es un hombre que... ¿Cuántos idiomas hablan? Pues... Bien 3. No. Pero pues... hay que... El albur no cuenta. Las lenguas clásicas son las que me... El latín, el griego, el latín y el español, pero hay pero aparte inglés. Sí, consulto fuentes así de lenguas modernas, sobre todo italiano y alemán. Nada más. Pero pues es que hay mucho que estudiar de la historia. Maestro, ya que habló de humanismo, y se considera usted humanista, qué bueno que saca el tema, porque el domingo antepasado López Obrador en su megamarcha o en su contramarcha en la Ciudad de México. Pero no lo contamine, pregúntale qué es el humanismo. No, es que allá voy. Pero primero pongámoslo y luego hablamos de política. Es que allá voy. Para usted, ¿qué es el humanismo como un hombre que se ha dedicado a las lenguas? ¿Y cuál es el humanismo que usted interpreta de López Obrador? Por la frase que dijo del humanismo mexicano. Exacto. Y que su gobierno es humanista. Para usted, como bien dice Pepe Centeno, ¿qué es el humanismo para el maestro? Ya estamos al aire. Ya, claro. No. Yo creí que estábamos platicando. No, porque pues el programa empieza a las 6, mi querido maestro. Así es la plática, ¿no? La palabra humanismo, primero la sentencia esta que dice Marco Terencio Barrón, que es del siglo I antes de Cristo, 116 antes de Cristo y 27 antes, 89 años. Dice, si entendemos bien las palabras, entendemos bien las cosas. Entonces, la palabra humanismo tiene la raíz de humus, en latín, que quiere decir polvo, ¿sí? Y de allí pues compusieron ellos, los romanos, la palabra humanos. Hay un autor ya posterior a Terencio Barrón que también se llama Terencio, pero el famoso trágico, el
El africano dice, hombre soy y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Y la frase en latín es muy famosa, donde dice, homo sum humani nil a me alienum puto. Ese verbo puto que es, Descartes lo prefirió usar cogito o cogito. Ergo sum. Sí, cogito ergo sum, pienso. Entonces puto, para que no hagan gestos de ¿qué es eso? Pues no está el diablo de quiere decir pensar. Entonces yo creo que la palabra humanismo tiene que ver primero con como siempre lo he dicho en las disertaciones de libros, artículos, conferencias, con tres, diríamos, vertientes, con la filantropía, pero entendida así como una cierta bondad y una benevolencia común entre todos los hombres. Pues es el humanismo que comparten casi todas las naciones. El humanismo, incluso cuando lo hablan en la política, se refiere más a la benevolencia y a la bondad que hay dentro de los seres humanos. Cuando pasan al segundo nivel, allí es donde el humanismo político no tiene mucha congruencia. Cuando se pasa ya a la erudición, lo que llamaron los griegos paideia, y la paideia, que es la educación, la instrucción, la cultura, la estudiaron con la lengua griega, pero con la más alta, con el más alto estilo, con el más alto dialecto, que es el griego ático. Entonces luego los alejandrinos helenismo, luego los romanos humanitas. Los medievales usaron la palabra cultura, una palabra que ya había nacido en el siglo I antes de Cristo, como la cultivación, sobre todo la cultivación en las buenas artes. Eso sería como el humanismo desde el punto de vista de la erudición, o sea, el estudio. Cuando nace el término humanismo, que es en el siglo XVI, pues son los alemanes, los germanos en general, los que usaron esa expresión, y se la disputan franceses, italianos, españoles. El humanismo ya así entendido como un movimiento cultural, pues es el estudio de todas las artes, pero pusieron como lenguas para estudiar el humanismo el griego y el latín, en el que estaban estudiadas las fuentes más importantes de la cultura. Y después pues ya viene propiamente la virtud. O sea que los grandes humanistas siempre han tenido esa triple dimensión: la filantropía, la erudición y la virtud. Entonces, ¿la virtud entendida como? La virtud como un hábito operativo bueno, ya la virtud como una construcción. ¿La versión de los estoicos? No, más antes, mucho más antes. O sea, los estoicos son ya de la decadencia del mundo griego. Yo creo que los que dedicaron a la virtud así como una cualidad y como una construcción son propiamente a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, o sea, los grandes maestros del humanismo. O sea, la virtud como hábito de combatir el vicio, de promover más bien, sí, promover los valores, las acciones, la construcción y evitar el vicio. Entonces, hubo un tiempo en que yo creo que también no se puede desligar el humanismo de la política. Si lo quitamos, empobrecemos una ciudad. Pero quiero resumir los tres elementos. Son, entonces, el humanismo como promoción de virtudes. Como filantropía. Sí, como amor al hombre. Como amor al hombre, pero destacando dos cualidades: la bondad, sí, y la benevolencia, que son muy antiguas aún en las culturas más avanzadas. Ok, sí, pues sí, el concepto del bien, lo que decía Platón. Sí, sobre la conciencia. Ok, entonces lo primero, filantropía. Segundo, la erudición. La erudición, es decir, el saber. El saber, cuando ya la cultura ya se hace subjetiva, y entonces uno puede cuando ya aparece propiamente la escuela. Y después la promoción de la virtud. La virtud como una práctica. Como una práctica analógica, o sea, distribuida en todas.
Aquí utilizo la palabra analogía que usó Pitágoras, Aristóteles, Tomás de Aquino, la tradición, Mauricio Beuchot, el principal, un filósofo mexicano, que ha escrito, ha reunido una obra que se llama Hermenéutica Analógica. Yo creo que la virtud ya como analogía es una inteligencia aplicada a la acción. Sí, ok, maestro Juvenal. Pero a ver, es que está padrísimo. No, esto, es que, no, pero si no tenemos estos conceptos claros, no podemos pasar a la constitución. No, es que de eso nos deriva, o nos lleva, bueno, a ver, termina es para que de eso yo lo detuve, pero sí quise redondear este sí, que se quedara. Sí, porque él ya estaba construyendo en política lo que significa humanismo. Sí, porque hubo un tiempo que los grandes jerarcas de las monarquías y de la república y del imperio, de las tres formas de gobierno más importantes históricamente, estuvieron unidos como el filósofo y el guerrero. Por ejemplo, cuando Solón, en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Cuando Solón era un gobernador, fue el gobernador de Atenas del siglo VI antes de Cristo más importante. Él, uniendo el humanismo con la política, hace progresar la ciudad. ¿Y en qué se ve? Se ve en la educación, porque ahí aparece la escuela primaria, secundaria y preparatoria. La ley de todo. Sí, la educación. Si la educación no destaca dentro de la democracia y dentro de la república, entonces es una monarquía disfrazada de república. ¿Sí? Entonces, allí en Solón, además de que restaura la Constitución, ¿sí? Restaura la Constitución, y en la Constitución destaca lo que hoy vemos en el artículo 3, la educación, y destaca un concepto que hoy repiten mucho en la política: la patria es primero. Gritan, lloran, se desvelan, pero hay que entender lo que significa patria, porque la patria, así como lo explica por ejemplo Heródoto en el libro 8 de la historia, está diciendo que no solamente es la tierra, sino también la sangre, es decir, la promoción de la unidad de todos los griegos. Como si hoy algún jerarca del gobierno promoviera la unidad entre todos los estados, entre todos los mexicanos. ¿Sí? ¿Puede promover la división alguien que no sea gobernante? Pero el que está al frente de la república tiene que promover la unidad. Sí, tiene que promover la unidad. El auditorio que tome sus conclusiones a partir de estas definiciones. Sí. Ahora, cuando Platón enriquece esto ahí en el libro 4 de la República, dice 4 virtudes que debe tener un ciudadano y que debe tener una ciudad. Primero, la sabiduría. Sin sabiduría, ¿cómo se va a fortalecer la educación? Y cuando habla de sabiduría, pone la más alta sabiduría, la Sofía. La Sofía, que es la síntesis de todas las sabidurías. Puede haber, por ejemplo, lo que yo mencioné, la filantropía, que la definen los griegos y que después romano Aulo-Gelio en sus Noches Áticas, siglo II después de Cristo, la vuelve a decir, la pone en un nivel inferior a la erudición. O sea, en un país, en una nación, si no hay erudición, no hay reflexión sobre los otros temas que pone Platón: justicia, la prudencia y la valentía. Sí, la valentía yo la noto en dos cosas. La valentía en vivir con la verdad. Estas son las virtudes cardinales. No son las virtudes cardinales, son las virtudes del ciudadano. Del ciudadano. Sí, del ciudadano y de la ciudad, porque por ejemplo, yo he visto, sí, la sabiduría, la valentía, la prudencia, la justicia. Maestro, pues ahora sí, déjeme entrar de lleno a la pregunta. Después de esta exposición que nos hace fenomenal y brutalmente demoledora para quienes siguen con esa visión, para quienes siguen con esa visión, para no dar calificativo o adjetivo, lo que dijo López Obrador, ¿cómo lo califica usted? Que él de su gobierno es humanista. Bueno, pues
una cosa son las palabras y otra cosa Sí, son sí. las acciones, Sí, sí, ¿no? Uno puede decir misa, pero no eres sacerdote y no Adiós. vale. Adiós. No vale nada. O sea, es un dicho, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, no aquel que usa la palabra humanismo ya quiere decir que es humanista, sino él usó la palabra humanismo mexicano, tal vez porque tiene asesores eruditos cerca. Hay que reconocer que el presidente tiene asesores eruditos cerca. Lo que te he dicho. Sí, pero una cosa es que los tenga y otra cosa es que les haga caso. Porque México tiene humanistas Claro. en sentido erudito, de la Claro. erudición, Claro. para salir de la crisis. Si quisiera el presidente, sí sale de la crisis, porque hay eruditos. Hay otros gobiernos que han tenido los eruditos cerca y fortalecen la universidad, por ejemplo, los institutos. A mí me ha gustado estudiar la historia del humanismo desde el siglo XVI hasta este día 5 de diciembre del 2022. ¿Sí? Fíjense, Alfonso Reyes Ochoa, el humanista que tanto menciona el presidente y su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez, ¿no? El gran humanista sintetiza en 5 renglones todo el humanismo. Cuando dice, viaja la cultura, fíjense, ¿no? Oigan, los que nos están oyendo y disfrútenlo los que están aquí adentro. Dice, viaja la cultura, metan la imaginación, no se está quieta. Por 3 siglos funda sus cuarteles en Atenas, vamos 3. Por otros 3 en Alejandría. Madura por otros 5 en Roma. 8 reposa en Constantinopla. Y al cabo se difunde por el occidente europeo para después cruzar sus mares en espera de la hora de América. Hoy más apremiante que nunca. Esto lo dijo en 1945. Bien en el apogeo del concepto humanismo mexicano. 1945. Sí, 1945. Es uno de los 7 sabios. Cuando Alfonso Reyes. tal vez otra lista, ¿no? De los mexicanos, si hiciéramos una lista de 7 sabios de México, pues sería uno de ellos, ¿no? Todavía ¿Cuál serían nosotros? Antonio Caso. hay que meter a Antonio Caso, hay que meter a José Vasconcelos, Justo Sierra. a Justo Sierra, y todos son de distinta vertiente. Ignacio Manuel Altamirano. Manuel M. Altamirano. Sí, nació ese es el famoso nigromante, aunque todos son de distinta vertiente. Sí, unos son Ahora, liberales. En 1963, yo siempre lo he repetido este tema, era el presidente otro López, ¿no? ¿Cómo se llama? Adolfo López El Mateos. joven. Cuando la UNAM, la Ibero, y en comunión con la Asociación Internacional de Filosofía, hicieron sede del 7 de septiembre al 14 de septiembre de 1963 en México, el 13º Congreso Internacional de Filosofía, donde participaron los filósofos y los intelectuales más grandes de los 5 continentes. Y aquí en México estaba en su apogeo, porque estaba en su apogeo el humanismo mexicano. Y allí los grandes humanistas sí participaron en la política. Por ejemplo, don Antonio Gómez Robledo, no sé si lo mencionó. No. Don Antonio Gómez Robledo, él era embajador de México en Atenas. Él es el traductor de la República de Platón. No se conocía la República de Platón en español en América Latina. Nadie lo había hecho, lo hizo un mexicano de Guadalajara que dio clases en la UNAM. Entonces, Octavio Paz sí trabajaba en la política y la última vez que se le vio allí representando una embajada fue en la India, cuando era el presidente Díaz Ordaz. Gustavo Díaz. Sí, ahora, también Carlos Fuentes, o sea, otro intelectual. O sea, los grandes intelectuales, por lo menos, se han acabado los grandes hasta el año 2000. Todavía quedaron algunos, por ejemplo, Miguel León Portilla. Claro. ¿Sí? Él me dijo una vez, hablando del humanismo, porque él sabía que yo estaba más cerca de otro humanista de México, el más grande filósofo mexicano, el doctor Mauricio Beuchot Puente. Me dijo un día, porque le pregunté a don Miguel León Portilla, si usted hubiera sido político, ¿qué hubiera hecho con la cultura? Me dijo, yo hubiera fundado el Partido de la Cultura Náhuatl radical e intransigente y obligaría a todos los mexicanos a estudiar náhuatl y la cultura mexicana. Para entender esto que andan gritando muchos, es la primera vez que estoy hablando así en estos, siempre académico,
Esta conferencia que estoy comentando, estas palabras las escribí en una conferencia que dicté hace 8 días en el primer coloquio internacional de lenguas clásicas, humanidades y hermenéutica en la Universidad de Guanajuato. Se la mandé a nuestro amigo Leobardo Espinosa. Sí, para que a lo mejor podríamos comentar esto. Pero yo digo, en esa época, 1945, yo creo que estaba en su apogeo el humanismo mexicano. Don Gabriel Méndez Plancarte, uno de los grandes humanistas de México, escribió un libro que se llama Humanistas del siglo XVIII. Y ahí en la introducción hace una síntesis del humanismo y dice que México casi está parafraseando a Tucídides en el libro 3 de la historia, cuando está hablando de la democracia y del humanismo. Dice, nosotros los griegos no tenemos por qué envidiar a los pueblos vecinos, porque somos una república. Y si hay alguna iniciativa de la cultura en Atenas, el gobierno asume este proyecto cultural. Algo así como si hoy el gobierno estatal o nacional se volviera loco del corazón y entonces detectara, no para echarles hacienda, sino para promover y apoyar todas esas iniciativas culturales donde estudian al hombre en todas sus facetas, o sea, desde el punto de vista antropológico, filosófico, pedagógico e incluso religioso. La religión no está desligada de la cultura. Por favor. Incluso cuando Heródoto habla de la patria, ¿qué dice? Que la patria es la religión, es la tierra, es la sangre, es la lengua. Por eso, una de las materias que se deben renovar en todos los proyectos y reformas de la educación es la lengua. Y yo pienso que la lengua española está abandonada, no solamente en este sexenio, en todos los sexenios pasados, ¿sí? Porque, por ejemplo, comparando otras naciones, en otros pueblos tenían muchas escuelas de gramática, como Puebla tiene bares. Un bar en cada esquina, escuelas de gramática. ¿Para qué? Para que los griegos, los romanos, los medievales, los novohispanos pudieran expresarse mejor en la lengua. Por ejemplo, aquí en Puebla hubo una universidad nada más duró 20 años, de 1900 a 1920, y esa universidad publicaba libros en latín que eran libros de texto en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá. ¿Y de qué eran? De arquitectura, de medicina, de derecho, de filosofía y de teología. Estaba aquí cerquita en la 9 Oriente, número 5. ¿El primer cuadro? Sí, era la Universidad Católica Angelopolitana. Ah, claro. Sí. ¿Y de el Instituto Angelopolitano? No, este es separado, ¿no? Entonces hoy yo digo que el concepto que se lanzó el presidente de humanismo mexicano, pues alguien le dijo, sí, pero para que tenga en el proyecto el humanismo mexicano, tiene que tener en el gabinete humanistas serios. Primero, humanistas serios. Sí. Y comenzarlo primero poniendo un hombre de respeto en la Secretaría de Educación Pública. Claro. Sí. O mujer. Sí, claro. O sea, me estoy refiriendo a antropos, sí, ¿no? Sí. Yo no tengo esos problemas que... No, yo no los tengo, pero lo bueno que los dé sí, entonces para eliminar. Bueno, pues, a ver, pero... Sí, rapidísimo. Mari Gabriel dice, buenas tardes, noches a todos. El señor Adolfo dice, ojalá y el maestro Juvenal pudiera, que si le pedimos que venga la próxima semana para que se amplíe o dé a conocer esta exposición, esta conferencia que dictó en Guanajuato. Sí, está publicada. Si me mandan un mensaje a mi WhatsApp 22 24 91 89 43. Pero repite más para que la producción lo anote. 22 24 91 89 43, pero me mandan un mensaje, ¿no? Claro, de México Prioridad. Sí, y entonces les reenvío, les pongo la liga. Sí, ahí está publicado. Son más de 40 cuartillas, se van a divertir porque todos los textos están traducidos al español. Y el señor Paz lo felicita, dice que qué bueno que finalmente alguien está hablando no solo teórica, sino filosóficamente lo que es el concepto de humanismo. Ahora, yo hice una escuela de humanismo hace 17 años y allí los fundadores
Pues sí, yo digo que sí somos eruditos los fundadores. Mi maestro, el doctor Justino Cortés Castellanos, vive. Es el más erudito de Puebla y el menos reconocido. Lo vuelvo a insistir otra vez en la radio. Mi maestro que falleció recientemente, el doctor Guillermo Hernández Flores. Quisimos así, un día platicando de este asunto en el Sambors de San Francisco, nos echamos un desayuno y tardamos todo el día. Y hasta nos dispensaron el desayuno, aquella vez por la emoción de la plática, porque allí estábamos sacando los conceptos y también recordando siglos del humanismo. Y cuando estábamos diciendo, si alguien se brinca de la filantropía, o sea, que alguien diga, yo soy bueno, los otros no, yo soy benevolente, los otros no, y se brinca la virtud, pero sin erudición. Adiós. Me acuerdo que me dijo mi maestro, el doctor Justino, él es sacerdote católico, dice, me estoy acordando de una frase que me decía mi maestro, un erudito también, don Eduardo González Fuentes, era un erudito, era otro sacerdote, decía, es como ser bueno y pendejo. O sea, dijo nada más que aquella vez no la dijo en español, yo la estoy traduciendo, dice, bonus et stultissimus. Porque esa frase de stultissimus es lo que equivale a nuestra palabra, por lo que dice Petronio Árbitro del gobierno de Nerón, et ideo ego adolescentulos existimo in scholis stultissimos fieri. Por lo mismo yo pienso que los jovencitos están haciendo pendejos en las clases. Con eso nos quedamos nuestro juvenal porque el tiempo nos corre. No, yo me quedaba todo el programa, perdón. No, ya está el doctor Espinosa, Víctor Huerta Espinosa, para entrar a sus pasos. Somos 100 personas, ¿no? Ahí están ahí está otro científico, maestro, un verdadero científico. De ahí se conocen y déjeme la corte, en verdad le valoramos y quedamos, si nos permiten, la próxima semana para hablar de esta, y que sea lunes para que esté acá José Centeno de Mazdata, que lo dejó justo impactado. Si le envío la liga de la conferencia. Déjeme la corte, regresamos con el doctor Huerta Espinosa. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.